Amados, saludos tengan todos. Buenos días si nos están escuchando, si se han conectado de día. O buenas noches si están escuchándolos de noche. Aquí mismo ahora, pues es por la noche. Y estamos trabajando para el amo, para beneficio de su templo en su obra espiritual, querido cielo. Con mucho gusto la realizamos. La mejor obra que puede hacer cualquier ser humano, a favor suyo propio en lo personal y a favor de sus hermanos, de su prójimo, las ovejitas de este mundo del amo Yahshua que estén regadas por ahí por cuanto monte, cuanto valle, cuanta pradera y cuanto collado haya, que necesitan alimentarse de la palabra que bajó del cielo en forma de pan o en forma de agua. Así Yahshua las describe. Yahshua, pues queridos cielos, nuestro amo hace uso de muchas alegorías, símiles, parábolas, habla en lenguaje figurado y pues nos da a entender pues las cosas que él nos quiere explicar a través de cosas que nosotros vemos todos los días. Nos quiere dar a entender, nos quiere ilustrar las cosas celestiales que ojo humano no puede ver a través de cosas cotidianas, de cosas de este mundo material, de este mundo mundano, ¿verdad? Terrenal. Y pues se vale de unas comparaciones y unas analogías maravillosas, queridos corderitos. Y eso está en las escrituras. Todo ese conocimiento, todo ese enriquecimiento espiritual, conocimiento de lo alto, de la mente de Yahweh que proviene de allá arriba, de lo más alto, está escrito en las escrituras en ese lenguaje. Y a veces está escrito en lenguaje normal, sin ningún simbolismo, como los relatos históricos, aquellos en primero de Crónicas, segundo de Crónicas, indudablemente, queridos corderitos, aquellos escritos a partir de Génesis 10 respecto a la genealogía. Eso es totalmente literal, queridos corderitos. Aunque en esos nombres que están ahí, algunos hay significados espirituales. Pero esta palabra de Yahweh, esta escritura, esta verdad que viene de lo alto y que la ha dejado plasmada en las escrituras a través de el trabajo y la labor de muchos siglos y de muchos siervos de Yahweh, fieles, de profetas y hasta de su Hijo que vino, mandó a su Hijo a la tierra a traernos esta verdad, a revelárnosla toda, a ponerla en cronología, en sincronización, en armonía. Esa palabra ha sido mal traducida, ha sido alterada, te ha metido la cuchara, Satanás ha metido la cuchara y el cucharón, como dicen. Porque el alterar la palabra de Yahweh, la verdad suya, y convertirla en mentira, es parte del gran misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es como decir el plan de Yahweh en sentido satánico. El misterio de la iniquidad es como decir el plan del demonio. Cómo él hace avanzar su plan destructivo, mientras que Yahweh tiene un plan maestro para la salvación, para construir, para salvar. Él tiene uno para destruir y para matar. Y lo hace sigilosamente, secretamente, encubiertamente. No lo hace de manera que lo podamos detectar, porque él no es tonto, sino que es muy astuto y muy hábil, hipócrita y sabio. Y se vale de hacer las cosas a escondidas casi todo el tiempo. Y como somos tan ignorantes, pues les resulta, queridos corderitos. Pero nuestro Padre Celestial lo sabe todo y tiene métodos para contrarrestar esas estrategias y ardides del enemigo. Vamos a ver qué ha hecho el enemigo con las escrituras. Porque en cuanto a las escrituras, a las sagradas escrituras, o la Biblia, o la Torah, entiéndase que la Torah abarca hoy en día de Génesis a Apocalipsis.
que diga en Génesis otra cosa, eso aplicaba al tiempo de Génesis, cuando estaban escritos nada más que 5 libros. Pero según la historia fue avanzando y las generaciones pasando, la escritura, la ley y la Torah se fue ampliando, se fue dando más. Y Yahweh siguió hablando, no terminó de hablar con Moisés, siguió hablando a través de otros siervos y de los profetas que vinieron después de Moisés. Y luego terminó hablando por boca de su hijo Yahshua, de su propio hijo. Pero vino Satanás cuando Yahweh había terminado de hablarlo todo claramente y sin error, a dañar las cosas, queridos colegas, valiéndose de su plan de iniquidad, del misterio de la iniquidad, que daña las cosas y nosotros no sabemos cómo. Pero Yahweh es un Elohim que resuelve los misterios y nos da a entender a nosotros y nos revela sus misterios a nosotros, sus siervos, los profetas, los que tenemos el espíritu de profecía. Y déjenme decirle que todo el que tiene el testimonio del amor Yahshua tiene el espíritu de profecía, lo puede entender. No profetas per se nada más. Todos en el cuerpo tenemos el espíritu de profecía, queridos padres. Y en la escritura, que cuando está bien traducida es la palabra de Yahweh y no la de los hombres, varias veces se le refiere al pueblo escogido en el Mashiach Yahshua como la eclesía del nuevo pacto. ¿En la qué, Rafael? Pues tradujeron a español la iglesia. En español ponen la iglesia. En inglés ponen the church. Y así por el estilo, cada traductor según su mentalidad, según su idioma y según su costumbre. Porque las escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y escritas por miembros del pueblo del pacto santo, oigan bien, por miembros de ese mismo pueblo, porque Moisés era miembro del pueblo, escribió los primeros 5 libros. Josué, Samuel, David, Malaquías, Jeremías, todos los profetas eran miembros del pueblo. Del mismo pueblo que la gente cree que representa la iglesia, esa que está mencionada en el nuevo pacto hoy. No, vemos que hay una diferencia abismal entre lo que la gente cree que es la iglesia que está escrita en las escrituras, en los evangelios, y la iglesia que Yahshua fundó, la que Yahweh estableció por medio de su hijo. ¿Y quién es el culpable de que hayan discrepancias? Los traductores, queridos corderitos. No es Yahweh. Son los hombres. No es Yahweh ni es su hijo. Porque las escrituras, que ciertamente fueron inspiradas por el Espíritu Santo y escritas en pieles de borrego, en papiros, en piedra, con lo que sea, por miembros del pueblo del pacto santo, como ya dijimos, fueron posteriormente traducidas a nuestros idiomas actuales, mayormente por personas ajenas a ese pueblo, queridos corderitos, mayormente por personas ajenas a la eclesía, a la iglesia, y por personas desprovistas del espíritu, porque en su mayoría fueron personas que ni siquiera guardan los mandamientos del Padre. De modo que la verdad puede quedar oculta o puede incluso convertirse en mentira por la mano de un mal traductor, por la intervención de un mal traductor, de un escriba. Y eso es precisamente lo que el Padre dice que ha pasado en Jeremías 8:8. La profecía respecto a la pluma mentirosa de los escribas y traductores, que convierten la verdad de Yahweh en mentira. Y ya el pueblo no puede discernir y tomar el camino correcto si han tomado el camino equivocado, porque está mal traducido, mal interpretado, y cuando van a leer no lo hallan otro camino alterno, el camino que no es, porque los traductores cambiaron ahí las palabras. Y nos toca a nosotros, queridos siervos, los más fieles y minuciosos del pueblo santo o de la eclesía, verificar que no estemos enseñando doctrinas distorsionadas por ser de mala traducción y mala interpretación,
Y por eso nosotros examinamos los escritos originales, para comprobar que las palabras antiguas hayan sido traducidas correctamente por palabras modernas sinónimas, exactas. Porque si no lo han sido, entonces el significado original de esa palabra o ese pasaje ya ha sido cambiado y dado un significado alterno. ¿Ven? ¿Y qué era lo que hacían los nobles bereanos? Que eran, dice Pablo, que eran más nobles esos hermanos que los de Tesalónica. Esto mismo. Comprobaban con las escrituras que todo lo que se les enseñaba, todo lo que oían antes de aceptarlo, fuera en efecto así como se lo estaban planteando y como lo estaban oyendo. Vamos a ver qué dicen las escrituras, a ver si eso que dice, hasta Pablo mismo, si es verdad. Pablo, me imagino que era como muchos maestros que yo conozco, que dicen a sus discípulos, miren, ovejita, si quieren no me crean a mí, crean a las escrituras. Vayan y busquen ahora mismo en las escrituras a ver si lo que yo estoy diciendo es o no es verdad. Vayan a ver si hay un Jeremías 8:8, si hay una profecía en torno a los falsos escribas y traductores que cambiarán la verdad en mentira. No me crean a mí, crean lo que dice Yahweh. Van y buscan, verán. Deja buscar Jeremías 8:8 a ver si de verdad. Ah, sí, mira, aquí lo dice. Y si lo dice es verdad, porque lo está diciendo Yahweh, esto no lo está diciendo Rafael. Rafael nada más que lo repitió. Yo nada más que repito lo que está aquí y se lo parafraseo en lenguaje más normal y cotidiano para que lo entiendan. Y si encuentro que lo que está escrito en nuestro idioma en español en las Biblias está mal escrito, se lo corrijo, se lo pongo en español corregido, queridos codritos. Esto es lo que hacemos todo el tiempo nosotros, los del verdadero pueblo, los de la verdadera quejilá, asamblea o eclesía. Entonces, queridos codritos, amados míos y del Padre, y la palabra eclesía es una palabra griega y que es tan comúnmente utilizada por los autores de los escritos del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, si lo quieren llamar así. Todo lo que significa esa palabra eclesía en español es asamblea. Eso significa asamblea en español, o cajal o quejilá en hebreo. Hago un paréntesis aquí ahora mismo para dejar en claro que la existencia de la Iglesia del Nuevo Pacto, ese cuerpo, ese ente, ese grupo de personas que se refiere en las escrituras como la Iglesia, existe con un propósito, queridos codritos. Y Yahweh no hace nada sin un propósito. Él hace todo con un propósito, y no solamente con un propósito excelso. Y ese propósito por el cual existe la Iglesia del Nuevo Pacto es el de edificar, instruir, purificar y salvar a los que estarán reinando con el Rey Yahshua durante el 7º milenio. Ese es el propósito básico de la existencia del porqué de la Iglesia o la Asamblea del Nuevo Pacto, que tanto se menciona en los Evangelios y en las cartas apostólicas. Por supuesto, resumido en poquísimas palabras. Fíjense que a partir de cierto punto en la historia futura, esa quejilá o iglesia, la Asamblea del Nuevo Pacto, se deja de mencionar en las Escrituras. Y eso sucede cuando la Iglesia o Asamblea ya ha conseguido o alcanzado su propósito. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Yahweh la estableció? O Yahshua la fundó. Edificar, instruir, reunir, purificar y salvar, capacitar a los que estarán reinando con él en el milenio. Y entonces, pues en el futuro, cuando estén capacitados, esos que se están capacitando a través de la Iglesia o de la quejilá o la asamblea genuina, deja de mencionarse ellos como Iglesia o como quejilá. Ya no se mencionan más en las Escrituras, queridos codritos. Piensen ustedes que en los últimos capítulos del Apocalipsis, en casi todo el Apocalipsis, no se menciona la Iglesia, solamente en los primeros 2 o 3 capítulos. Luego, misteriosamente no se habla se habla de otra cosa, que es lo mismo, pero ya no se llama la Iglesia, y después se habla de ella
ya reinando, de ese cuerpo ya gobernando de 144,000 de Israel, israelitas, de los espirituales, de los convertidos, de los hechos ya espíritus, de los perfeccionados, de los incorruptibles, de los eternos. No se habla de la quejilá, de la eclesía, no se habla de la iglesia. Así que la eclesía, la iglesia, se deja mencionar en las escrituras cuando la eclesía o asamblea ya ha conseguido o alcanzado su propósito por el cual Yahweh la estableció, que es unirse a su amo y marido, el rey, para reinar con él sobre las naciones por 1000 años, contados a partir de su retorno e instauración del reino celestial del Padre sobre este planeta, y reinaremos con él por 1000 años. Y ya no nos llamamos, no se nos refiere a nosotros como la eclesía, como la iglesia. No se nos refiere a nosotros así. Y vi a 144,000 de las 12 tribus de Israel. Israel. Se empieza a mencionar a Israel otra vez, queridos corderitos. Otros profetas, no solamente Juan, Joel, Zacarías, hablan de Israel en el futuro, en el milenio. Luego hablaremos sobre esto con más detalle, lo cual, repito, es un enorme y verdadero misterio para quienes no conocen la genuina eclesía, sobre la cual escribieron el amo y sus apóstoles en las escrituras. Por ignorantemente ellos haber creído las malas traducciones, interpretaciones erradas respecto a la correcta identidad de ese pueblo escogido en colectivo y de su membresía humana individual, por culpa de los falsos traductores, de los escribas y traductores mentirosos, por culpa de ellos. Queda escondido, encerrado en un misterio, la identidad de la eclesía. Todo el mundo lo quiere resolver y no pueden. Y hay diversidad de opiniones, lo cual hace que el misterio crezca más, no que se resuelva. Nadie puede interpretar correctamente el misterio de las 7 iglesias, de la eclesía, que además se subdivide en 7, queridos cordritos. Lo vamos a ver. Yahshua utiliza muchas analogías diferentes para referirse al mismo pueblo suyo, al pueblo del nuevo pacto, a la eclesía, a la asamblea de Israel del nuevo pacto. Muchos diferentes sinónimos, palabras, conceptos diferentes, pero que todos representan lo mismo: árboles, matas. Vamos a decir, la eclesía como concepto idiomático y significado general es un término griego, ya lo dijimos. Pues en Grecia, eclesía es una palabra de uso normal, como refrigerador, como luz, como cielo, como tierra. Y según hay una tierra que es esta propiedad mía, otra la tierra que es la del vecino, la tierra que es la tierra de Nod, la tierra de Israel, la tierra planeta, tierra. ¿Ven? También eclesía, que significa una cosa, aplica distintos conceptos, queridos cordritos. Pero como concepto idiomático y significado general, se define como un grupo de personas que se reúnen con un propósito e ideología en común y en específico. Eso es lo que básicamente significa eclesía. Una asamblea puede ser la asamblea de los testigos de Jehová, si quieren llamarlo así. Son una asamblea, son una eclesía. En Grecia los llamarían la eclesía de los testigos de Jehová, o si no, de los que montan a caballo, o de las ninfas del bosque. La asamblea de los ignorantes, que también hay muchas de esas por muchos sitios en todo el mundo. Otro misterio gigantesco, porque nadie conoce quién es. Todos están metidos ahí, todos estamos metidos ahí. Eso es lo que significa eclesía, de donde los traductores ajenos al pueblo santo genuino sacaron la palabra española iglesia. Y aunque eso no es el gran pecado que han cometido, traducir eclesía por iglesia, no es el gran pecado. Ciertamente, peor que eso han hecho ellos. Pues esos traductores bíblicos le han dado una falsa connotación a la palabra eclesía, para dar a entender a los lectores de sus Biblias mal traducidas la falsa impresión de que eclesía o iglesia en el contexto de las escrituras
se refiere a una asamblea de personas como ellos mismos, quienes eran personas creyentes a medias, creyentes hasta cierto punto, pero que desobedecen a los mandamientos del Padre y de su Hijo. Cosa que, de más está decir, es una percepción totalmente contraria a la eclesía o iglesia a la que el Padre y el Hijo y sus apóstoles hacen referencia en los escritos de las Sagradas Escrituras. Porque la eclesía, la Quejilá o Asamblea del Israel del Nuevo Pacto, que el amo Yahshua el Mesías, Cristo, fundó, claramente e inequívocamente está compuesta de manera exclusiva por personas o miembros que creen en el amo como el Hijo encarnado del Padre y que además guardan los mandamientos del Padre y del Hijo, y aclaro que ambos mandamientos son los mismos. Pero el asunto que ha venido a acontecer es que toda esta verdad original que nos fue dejada por escrito en las Sagradas Escrituras ha sido empañada y hasta escondida por completo por la acción irresponsable o malévola de la mano mentirosa de los escribas y traductores profetizados por Jeremías en Jeremías 8:8. Pero hubo un punto en que nosotros no lo sabíamos tampoco y no sabemos cuál era la iglesia. Yo pensaba que era la iglesia católica. Estoy hablando de hace miles de años, querido Corderito. Bueno, no, porque yo no soy antes que Abraham, me lo digo en sentido figurado. Pero como en mi casa la Biblia que había era la Sagrada Biblia Católica, la Biblia de la familia. Maravillosa, porque dice Yahweh en el Tanakh. Tiene la letra así de grande y no está tan mal traducida como la Reina Valera, querido siervo. Pues en la iglesia católica me bautizaron ahí, todo eso. Yo de un niñito. Mi madre no era gran fanática de la iglesia católica, ni mi papá menos. Pero pues era como que la costumbre, ¿verdad, querido Codrito? Y a mí me gustaba todo lo que era bueno, me gustaba. Pues me gustaba. Como yo leía, me ponían a ver películas religiosas. Yo veía a Yahshua, que llamaban Jesús, y yo decía, qué maravilla de hombre, si mi papá fuera así. Y una serie de cosas que los niños sueñan. Los niños, dice Yahshua, vengan a mí, dejen que vengan a mí, porque todo lo que van a soñar esos niños se va a hacer realidad en el reino. Todo lo que nosotros soñamos como niños se va a hacer realidad en el milenio, queridos siervos. Y yo era un soñador de esos así. Ay, el día que no exista esto, el día que no hayan accidentes de carro, el día que no se estrellen los aviones, el día que las paletas cuesten 1 centavo en vez de 5. Todo eso, queridos codritos. Y yo decía, el día que yo encuentre a Cristo en la iglesia, en la iglesia católica no estaba. Pero yo quería decir, pero ¿cuál lo traes? Es que no, tiene que estar en alguna, ¿será que está en la del Vaticano? Escondidito allá. Como espíritu, yo sé que él había resucitado, pero ¿será que él se aparece nada más que allá en las altas jerarquías en el Vaticano? Porque aquí, en la parroquia de la Santísima Trinidad, en la parroquia de la Merced, en nuestra Madre de no sé qué, no aparece. No hay milagros ni cosas así. Y uno tiende a ser muy afectado y seducido por milagros cuando uno es ingenuo. Y entonces, queridos codritos, pues eso teníamos como concepto nosotros. Hasta que fui creciendo, me fui dando cuenta, ya voy, me fui revelando. Pero espérate, es que esta no es la verdadera iglesia. Esto se parece, pero no es. Huele a, pero no sabe a. No es. La iglesia católica no es la iglesia de los escritos del Nuevo Pacto. Ya yo lo sabía. Y yo dejé de ir. Yo no voy para allá, que yo hacía metido ahí. ¡Qué horror! ¿Cómo podemos ser tan estúpidos los seres humanos? Y me metí en otra y salí corriendo más rápido, porque era peor. Y me metí en otra y por la misma puerta que entré salí. Y yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar, tiene que existir. Pues en ese punto, pues nosotros no lo sabíamos todo tampoco, andamos por ahí buscando. Así como los que todavía creen a lo mal traducido, aún no lo saben. Hay gente que todavía cree que la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia que Yahshua describe en Lucas y en Mateo, es la iglesia católica.
Otros creen que es la iglesia protestante, hijas de la gran Babilonia, imagínense ustedes. Nosotros pues ya no sabemos cosas mejores. Observamos, estudiamos, recurrimos a los originales hebreos y griegos para averiguar si las palabras están bien o mal traducidas, y eso nos ayuda. Y tener el espíritu, por supuesto. Y el hecho de que nosotros sepamos cosas que otros todavía no saben, pues no se debe a que nosotros seamos mejores que ellos o ellos peores que nosotros. Aquí no es que seamos superiores y ellos inferiores, porque ya dijimos que nosotros antes, hace un ratito, y para allá, güey, imagínense, 40 años, 50 años atrás, es como un segundo. Yo no lo sabía todo tampoco. Yo estaba igual o peor que ellos. No se debe a que seamos superiores. Se debe a que Él nos ha hecho sabios a unos primero y a otros después. A otros no todavía. Se debe a que el Padre en su misericordia nos ha dado a los de su pueblo saber algunas cosas que a los demás aún no les ha dado a conocer. Y nos las da a conocer a nosotros para que por medio de nosotros, aquellos que las quieran conocer, las puedan aprender cuando nosotros se las digamos. Este conocimiento del cual hablo viene del Padre, mediante el Espíritu Santo, mediante la Ruach HaKodesh, a los del pueblo genuino que son de su actual quejilá o asamblea. Y no viene a los que son de la asamblea mal descrita, mal traducida, impostora, a la cual ellos se creen que se refiere a esa iglesia, y no son. Y no se trata de que la quejilá o sus miembros posean todo el conocimiento habido en el universo acerca de la salvación. Vamos a ver esto claro. En un pasaje por ahí dice que la escritura, dice Pablo a uno de sus discípulos, que vamos a hablarlo ya mismo: ahí te encargo, fulano, porque la eclesía es columna y baluarte de la verdad. Es sostén, columna y defensora de la verdad. Pues para tú defender la verdad la tienes que tener, ¿verdad? Quiere decir que se le ha encargado la verdad, tenerla a la eclesía, a la iglesia esta, que es un misterio, a la cual nosotros pertenecemos, porque para nosotros ya ese misterio está resuelto. Para otros no está resuelto, y están metidas en otras iglesias impostoras por culpa de los malos traductores y de lo que ellos han dado a entender incorrectamente acerca de la identidad de la verdadera. Y allá donde ellos están no está el conocimiento, no son columna y sostén de la verdad. Ellos dicen que sí, pero ellos están equivocados porque están engañados. Nosotros sí somos los que tenemos la verdad, a los que se nos ha dicho: aquella es falsa, no. Las genuinas aquí tienes que creer en Yahshua y guardar los mandamientos para ser de la eclesía correcta, para ser del verdadero pueblo, para hacer nuevo pacto de verdad, para estar en marcha de verdad. Hay que vivir por su enseñanza y andar como él anduvo, y él guardó los mandamientos. Ellos no lo saben, o no lo quieren saber, o no lo quieren aceptar, ¿verdad? Entonces, querido Codrito, esto no significa que la iglesia sea columna y defensora de la verdad, que tenga toda la verdad, que ya esté establecida toda. No, porque entonces los miembros entrarían ahí. Imagínense ustedes, en el momento en que un nuevo miembro se hace miembro de la verdadera iglesia, o quejilá o eclesía, es cuando es inmerso. Eso quería decir que cuando la persona es inmersa y entra por la puerta de la verdadera iglesia, lo sabría todo. Y no es así. No se sabe todo automáticamente. La función de la iglesia se prolonga por el lapso de vida que nosotros tengamos, hasta que venga nuestro amo y esposo Yahshua y despose a su quejilá, a su iglesia, a su mujer. Mientras tanto, ¿qué hace la iglesia? Capacitando, enseñando, instruyendo la verdad, purificando a aquellos poco a poco, según los dones son dados a los hombres, a los miembros de ese cuerpo, de esa asamblea, de esa quejilá. O sea, no es que toda la quejilá,
ya se saben todos los misterios. No, hay el acceso para saber los misterios en la verdadera Kehilá. Están las puertas cerradas, pero tú tocas y se te abren las puertas. Ahí están las puertas y la manera de nosotros abrir esas puertas para recibir ese conocimiento. En las iglesias impostoras eso no está. Satán ha hecho otras puertas con otros misterios, con otras mentiras, que cuando tú quieres averiguar algo, abres y lo que es otra mentira encima de la que ya saben. Ellos no lo saben todo tampoco. Nosotros, que somos el verdadero cuerpo, tampoco lo sabemos todo automáticamente. Quiere decir que no hemos alcanzado aquello para lo cual hemos sido llamados y escogidos. Quiere decir que estamos en camino, en ruta hacia la meta, no que hayamos llegado a la meta. La Kehilá no es así. La Kehilá no es la meta, sino el camino hacia la meta. Al final de la meta está nuestro amo Yahshua, nuestro esposo esperándonos y nosotros su novia. Que nos estamos depurando, no estamos depurados ya, no estamos puros ya, querido. O sea, la iglesia es pura en el sentido de que se está purificando. Es el único cuerpo, la única ente, la única asamblea en todo el mundo que tiene gente que va a terminar purificada. Algunos ya se han purificado, sí, los que vivieron antes. Pero no todos entran y ya, automáticamente el primer día quedan puros y ya están purificados. Algunos creen eso es una noción falsa. Ven, queridos, pero tenemos que tener paciencia unos con otros, perdonarnos nuestros pecados, porque si nos manda Yahshua a perdonarnos nuestros pecados a los de la eclesía, quiere decir que los de la eclesía están cometiendo pecados. Y si una persona está perfeccionada y tiene todo el conocimiento, ya no debe estar pecando. Entonces, por algo está pecando, por falta de conocimiento, por falta de fe, por confusión, por rebelión, por lo que sea. Porque lo drogaron. Yo espero que ustedes nunca los droguen, le echen alguna bebida o los emborrachen o los intoxiquen para violarlos. Eso sucede, querido Codrito. Claro, a Moisés a Noé no hubo que echarle nada porque él se lo tomó, pero miren lo que hizo el hijo, como si se lo hubiera echado. Se aprovechó de que Noé se emborrachó y vio la desnudez de su padre. No es que la vio así ya ella. Empezó viéndola y se quedó viéndola y ahora sí la descubrió. Descubrió lo que había ahí, queridos codritos. Bueno, y así mismo intoxican a cualquiera. Pero a veces no tenemos que ser intoxicados para pecar, admitámoslo, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros. ¿Qué nos pasa? Bruto, rebelde, se volvió loco, lo agarró un demonio, pues a David lo agarró un demonio y lo hizo que fornicara y que matara a un hombre, queridos colegas. Y era de la Kehilá, no era del nuevo pacto, sino del viejo pacto, pero era del pueblo, era israelita, espiritual, no nada más que de sangre, tiene el espíritu de Yahweh, tiene el Espíritu Santo. Entonces no es que la Kehilá, por ser columna y defensora de la verdad, quiere decir que ella posee todo el conocimiento. No. Es más, nosotros no tenemos conocimiento de cosas que ni nos hemos preguntado todavía. ¿Cuántos de ustedes saben que habían 120 tiempos de contienda que tendrían que llegar a su fin antes de que el amo Yahshua regresara y terminara con esos tiempos de contienda y estableciera su reino milenario aquí, en la tierra? ¿Cuántos de ustedes sabían eso del principio y cuántos no lo sabían? Ninguno lo sabíamos del principio. ¿Cuándo lo vinimos a saber? Cuando lo leímos en las escrituras y dijimos, ¿qué es esto 120 tiempos? ¿Serán sus días 120 tiempos? O cuando vino un hermano y habló de eso, o cuando vine yo y les mandé un video, les notificaron YouTube les notificó un video, el de los 120 tiempos. De alguna manera. Entonces ahí, cuando ustedes se dieron cuenta, cuando nos dimos cuenta de que eso estaba y que eso era un misterio, oye, yo no sé, vamos a averiguar de esto. No vamos a la Asamblea de los Testigos de Jehová, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia de los Mormones, ¿verdad que no? ¿A dónde vamos? A la defensora, columna y defensora de la verdad.
a los del verdadero pueblo, a los que están en Yahshua y guardan los mandamientos, a esos de la genuina eclesia o quejilá, que tienen la puerta abierta, tienen el acceso a la verdad. Cuando lo busquen, cuando digan Yahweh, ¿qué significa esto? Ahí está Yahweh en su cuerpo respondiendo a lo suyo por el Espíritu. Y luego mañana, yo digo, ¿a qué se refieren estas 7 mujeres? ¿A qué se refiere esta mujer que tomó 3 medidas de pan? ¿A qué? Que ya lo hemos averiguado, pero poniéndolo de ejemplo. ¿A qué se refiere tal cosa? ¿A qué se refieren las 7 iglesias, las 7 asambleas de revelación? Vamos a buscar. Primero leemos las escrituras. Está mal traducido, no se entiende esto. Vamos al original. Vamos a los textos griegos, vamos a Biblia paralela, vamos a donde sea. A la del editorial CLIE, que son mejores, ayudan porque tienen los textos hebreos y los textos griegos, más las palabras traducidas a español. Y están un 99.99% bien traducidas. ¿Ven? Un margen de error ínfimo comparado al que hay en las Reinas Valeras. Entonces, según nosotros vamos avanzando en nuestro recorrido y nuestro aprendizaje de las Escrituras. Nos queda claro que desde muy temprano en la historia de esa eclesia o asamblea, en los escritos del primer siglo, cuando se cumplió la escritura en Jeremías 31:31, y escribiré mis leyes y pondré mi espíritu en sus corazones, ¿se acuerdan? El primer aviso del nuevo pacto en toda la escritura está en Jeremías 31:31. En los escritos del primer siglo se testifica, se da testimonio de que esa escritura de Jeremías 31:31 se cumplió. Al manifestarse el Mashiach, el cabeza de esa iglesia, de esa eclesia. Y al él fundar ese nuevo pueblo, ese pueblo del nuevo pacto, la eclesia, se cumplió Jeremías 31:31. Pero entonces simultáneamente surge ese misterio en torno a la identidad de ese pueblo. Y solamente los del pueblo, los que pertenecen a esa eclesia, ese pueblo genuino, entienden el misterio, no están engañados. Los demás no lo entienden. Ellos creen entenderlo, pero no lo entienden. Ellos están en otros pueblos, en otras eclesias, en otras iglesias, y se creen que esas falsas son las genuinas. Y no lo saben. Según yo no sabía hace 50 años, ¿qué? Hace 70 años. Yo no sabía que la iglesia católica no era la iglesia de Yahshua. No lo sabía. Para mí era un misterio cuando averigué que no. ¿Y ahora cuál es? Pues entonces, ¿a dónde voy? Vamos a las escrituras. Vamos allá a buscar. Ay, espérate, si hasta en la Reina Valera dice que hay que guardar los mandamientos. Porque no todo está mal traducido por los escribas y traductores. Hay cosas que la Reina Valera están bien traducidas y a la gente no le da la gana de obedecerlas, que eso es otro problema más. Las escrituras pueden estar bien traducidas y la mente del ser humano que la está leyendo toda entenebrecida y toda torcida y en rebelión. Porque hasta en la peor de las Biblias Reinas Valeras está escrito de boca de Yahshua: yo no vine a abolir ni una jota ni una tilde de la ley. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Ni una jota, ni una yod, ni una tab de la ley será abolida, pasará hasta que toda sea cumplida en el reino. Eso está bien traducido. Y no quieren vivir por eso. Y los de la supuesta iglesia de ahí, la iglesia falsa, dicen que ellos son la verdadera, y Yahshua está diciendo: no puede ser de la verdadera, porque yo, que soy el que la fundó, mando a guardar los mandamientos y afirmo que ninguna ápice de la ley está abolido. Ellos, por la necesidad de sus corazones, por la terquedad que tienen, insisten que son la verdadera quejilá, quebrantando los mandamientos y diciendo que la ley está abolida. ¿Ven? Ese es el asunto, queridos corderitos. Vamos para el próximo audio, que ya llevamos aquí un ratito. Esperemos que esto haya sido un mensaje ameno, queridos corderitos, que les haya gustado, pues yo solo hablo así en arroz con frijol, en
taco de carnita con aguacate, para que lo entiendan, en arroz con habichuela, como diríamos por acá por el Caribe, en arepa de queso, como dirían en Venezuela. En ese idioma se los hablo para que todo el mundo lo entienda, en lo que conocen, en lo que les gusta. Y vamos a hablar acerca de algunas de estas comparaciones que hace nuestro amo Yahshua, de estas analogías que él utiliza para explicarnos lo que es la eclesía, el misterio de las iglesias, o de la iglesia, que es una, pero tiene divisiones. No divisiones, tiene etapas, queridos corderitos. No todas están en el mismo nivel de crecimiento ni de espiritualidad. Veremos ya mismo lo que estamos afirmando. En Apocalipsis 1, 2 y 3 se nos aclara ese misterio. Shalom, shalom.